La foto fantasma. En un rincón olvidado de un viejo álbum de fotos, encontré una imagen extraña. Era de una fiesta en la casa de mi abuela, pero había algo que no cuadraba. En el fondo, detrás de los invitados sonrientes, se veía una figura borrosa y fantasmal. A medida que miraba más de cerca, la figura parecía mirarme directamente, con ojos llenos de tristeza. La foto tenía más de 50 años, pero esa mirada seguía persiguiéndome. Nosotros somos voces nocturnas. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación oscura? ¿O has experimentado algo que desafía toda explicación lógica? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios. Este es el lugar donde las historias tenebrosas cobran vida, donde nuestras propias experiencias se entrelazan con el misterio. Nadie sabe su verdadero nombre ni su verdadero origen. Muchos creen que su nombre era Joffre o tal vez Jefferson. Tuvo diferentes derivados de este nombre, dando existencia a Jeff. Hay diversas versiones, pero les contaré la más escuchada. Para darle personalidad, llamémoslo Joffre. Sin decir más, comencemos. Joffre se mudó a una pequeña ciudad, dejando todo atrás. Su nuevo hogar era una antigua casa con muchos años. Pero desde que llegó al pueblo se sintió inquieto y un poco más inquieto de lo normal. No era la primera vez que se mudaba, y esto solía molestarlo mucho. Cuando entró en la casa, todo empeoró. No podía quedarse quieto, parecía un niño pequeño cuando en realidad tenía 15 años. Llegó la noche y se sintió ansioso por ir al colegio. Escuchó una voz burlona, pero esto no lo asustó, parecía que Joffre también quería reírse. Comenzó el nuevo día y tuvo que ir al colegio con su hermano menor, que tenía 13 años. En el camino se encontraron con 3 jóvenes que parecían ser mayores que Joffre. Estos comenzaron a insultarlos y tratar de agredirlos, pero en ese momento pasó un patrullero y los bravucones huyeron. En el colegio los volvieron a encontrar, pero estos solo los miraban con odio en sus ojos. Por el camino se toparon nuevamente con ellos, y los agresores dijeron: «Miren nada más, carne nueva para la escuela, vamos a enseñarles quién manda en este lugar». Comenzaron a golpearlos, y Joffre sintió la misma inquietud de antes, así que comenzó a defenderse con todas sus fuerzas. Resultó ser suficiente para detenerlos, pero uno de los agresores sacó una navaja e intentó apuñalar a Joffre. Joffre sintió el movimiento del agresor y de un modo rápido le arrebató el cuchillo y lo apuñaló en el estómago. Al ver esto, todos se asustaron y huyeron. El hermano de Joffre notó que su hermano se sentía aliviado por haberlo hecho. Al regresar a casa, ninguno habló de lo sucedido, y los dos decidieron no volver al colegio. Por la tarde, sus padres fueron invitados a una fiesta, aunque Joffre no quería ir por temor a encontrarse con ellos de nuevo. Sin embargo, sus padres lo obligaron a acompañarlos. No tenía ropa formal, así que se puso una sudadera blanca con capucha y pantalones negros. En la fiesta estaban con su hermano tratando de mantenerse alejados. Joffre fue al baño, pero 2 de los jóvenes con los que había peleado lo siguieron. Cuando Joffre salió del baño, que estaba bastante apartado de la gente, comenzó a golpearlo nuevamente. Pero de nuevo, esa inquietud y burla lo invadieron, lo que le hizo no sentir dolor. Joffre luchó y pudo defenderse. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó en las piernas, dejándolo en el suelo. Pero eso no fue todo, encontraron diluyente y se lo arrojaron en el rostro, prendiéndole fuego antes de huir. Joffre despertó en el hospital con el rostro vendado y pidió que le quitaran las vendas. Lo hicieron, y todos lo miraban con terror. Joffre pidió un espejo y pudo ver su rostro. Toda su piel se había quemado, no tenía párpados y su nariz apenas se notaba. Ante esto, Joffre reaccionó con una risa espeluznante. Durante el camino de regreso a casa, no paró de reírse, lo que asustó a su familia. Su madre fue al baño y encontró a Joffre cortándose las mejillas. Su madre preguntó: «¿Por qué haces esto?». Y Joffre respondió: «Mi rostro es tan gracioso, pero ya no puedo seguir riéndome». Con estas palabras, Joffre rió por el resto de su vida, sin más explicaciones. Su madre corrió al cuarto de su marido y le dijo que sacara el arma, pero Joffre escuchó todo y dijo: «Mis padres me han dado la espalda», y, sin decir más, se abalanzó sobre ellos y los mató. Su hermano aún estaba dormido cuando se despertó y vio a Joffre en el techo, mirándolo fijamente. Se asustó, pero no tuvo tiempo de escapar.
Joffre se lanzó sobre él, le tapó la boca y le dijo: «Vamos a dormir, hermanito». Hace unos años, viví una experiencia paranormal que todavía me hace estremecer cada vez que el recuerdo. Noches como aquella me han llevado a cuestionar la realidad tal como la conocemos. Ocurrió en una vieja casona de campo, en medio de un tranquilo bosque. Habíamos decidido pasar un fin de semana allí, un grupo de amigos ávidos de aventuras. La casa tenía una historia intrigante, se decía que estaba encantada por el espíritu de una mujer que murió en circunstancias misteriosas. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos reímos, jugamos a las cartas y bebimos un poco más de la cuenta. Pero cuando llegó la segunda noche, todo cambió. Estaba acostado en mi cama, incapaz de conciliar el sueño, cuando empecé a oír susurros. Al principio, pensé que eran mis amigos bromeando, pero pronto me di cuenta de que estaban profundamente dormidos. Los susurros se volvieron más audibles, como una conversación en susurros justo al lado de mi cama. Me senté, buscando la fuente de aquel sonido inquietante. La habitación estaba en completa oscuridad, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Los susurros se volvieron más claros, como si dos voces discutieron en voz baja. Aterrorizado, encendí la linterna de mi teléfono y la dirigió hacia la esquina de la habitación donde provenían los susurros. Pero no vi a nadie. Solo una sensación intensa de presencia, como si alguien estuviera observándome. Decidí salir de la habitación y buscar a mis amigos. Mientras caminaba por el pasillo, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Corrí hacia la habitación de mis amigos y los desperté. Estaban desorientados y asustados por mi repentino pánico. Les expliqué lo que había experimentado, y aunque inicialmente se mostraron escépticos, comenzaron a sentir la misma presencia inquietante en la casa. Los susurros, los pasos y una sensación de opresión en el ambiente nos hicieron sentir como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Decidimos abandonar la casa en mitad de la noche y pasar el resto de la noche en nuestros autos. Mientras conducíamos lejos de la casona, miré hacia atrás y vi una figura pálida en la ventana, una silueta que parecía observarnos. Nunca volvimos a esa casa, y desde entonces, he sido cauteloso con lo que considera posible en el mundo de lo paranormal. Esa experiencia cambió mi perspectiva para siempre, y siempre me preguntaré quiénes eran esas voces susurrantes y qué querían de nosotros en aquella casa en medio del bosque. En un circo en los años 50, ocurrió un caso particularmente inquietante, que se hizo famoso en todo el mundo como el caso de los títulos humanos. Albert Linz era un fabricante de muñecos muy reconocido. Sin embargo, sus muñecos comenzaron a tener defectos y sus productos tuvieron poca demanda. Además, estaba en bancarrota. Albert decidió ir al circo, ya que tenía una idea brillante. Se presentó en las oficinas del dueño del circo y le dijo simplemente: «Permítame presentar mi espectáculo, no se arrepentirá». El día de la presentación, la audiencia quedó fascinada. Sus títulos tenían una apariencia humana y sus movimientos eran tan naturales que parecían que realmente hablaban. Mientras tanto, los ayudantes de Albert notaron un olor desagradable en los títulos, y estos desaparecieron al día siguiente después del espectáculo. En cada ciudad, Albert utilizaba un título diferente. Un día, una chica en la multitud acusó a uno de los títulos de ser su difunto esposo. Todos quedaron asombrados por la acusación, pero Albert demostró que era un simple muñeco. Abrió el título y mostró lana y aserrín en su interior. Pero eso no fue todo. En las siguientes ciudades, hubo acusación de que Albert había sacado cadáveres de sus tumbas para hacer sus títulos. Albert se retiró del circo y se fue a vivir con su familia. Después de 3 años, se descubrió que Albert había exhumado los cadáveres de su propia familia de sus sepulturas. La policía se enteró de las actividades de Albert gracias a los vecinos. Cuando los oficiales llegaron a su casa, encontraron que su familia eran títulos vacíos, solo piel y mecanismos para simular movimiento de labios. Entre los familiares, había varios niños y un anciano de 79 años. Cuando descubrió esto, Albert fue encontrado ahorcado en el sótano de la casa. Sostenía una nota que decía: «Ellos sí se mueven, a pesar de que yo les quité la vida». Dato perturbador. Según la investigación, su familia fue asesinada un mes antes de que entrara al circo.
los usaban como muñecos de entrenamiento para mejorar su espectáculo. A partir de este incidente, se basó la película El Títere, también conocida como Silencio Maldito. Según se detalla en el Lemegeton Clavicula Salomonis, también conocido como la llave menor de Salomón o Lemegeton, un grimorio, libro de conocimiento mágico, anónimo del siglo XVII y utilizado como uno de los principales ejemplares de demonología católica, Balak se considera una especie de líder entre los demonios, teniendo bajo su mando a unos 38 de ellos. A pesar de que se le representa como un niño pobre con alas de ángel que cabalga un dragón de 2 cabezas y, en principio, se dedica a buscar tesoros, no debemos engañarnos. Este niño carece de bondad en su ser y se dedica a profanar entidades benignas de la iglesia, como monjas o sacerdotes, con el objetivo de controlar a las personas utilizando diversas habilidades. Resulta inquietante, especialmente si consideramos que ha habido casos conocidos de supuestas posesiones de religiosos. Basta con recordar el caso de Crocifissa de la Concessione, una monja italiana del siglo XV, de tan solo 15 años, que sus compañeras encontraron una noche fuera de sí y supuestamente poseída por el diablo. No solo eso, sino que la joven estaba cubierta de tinta y escribiendo una carta incoherente que afirmaba estar escrita por el propio diablo. Han pasado más de 300 años, y finalmente un grupo de científicos de Catania logró descifrar la misiva. En ella, no encontraron nada relevante y sugirieron que la mencionada madre simplemente buscaba llamar la atención. Es preferible pensar en eso que en la idea de que un ser como Balak esté suelto por ahí poseyendo a la gente. Sin embargo, algunos practicantes de la magia continúan intentando comunicarse con él. Se dice que lo invocan con el fin de obtener respuestas sobre tesoros ocultos, pero dado que es considerado el demonio más malévolo que podría existir, es mejor no intentar contactarlo. Ectec, o Teke Teke, es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y fue cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en 2. Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches, en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque-teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. Ella es también conocida como knock-knock, de nuevo, el sonido que hace al golpear los codos con el suelo, o la niña que se mueve con los codos. Mujer bajo la lluvia. Era una noche fría y lluviosa en el Zócalo de la Ciudad de México. Carlos caminaba cubriéndose con su paraguas mientras la poca gente que aún se encontraba en la calle corría apresuradamente debido a la fuerte lluvia. En medio de esta escena, pudo distinguir a una mujer caminando lentamente. Carlos aceleró el paso para alcanzarla y compartir su paraguas con ella. «Permítame por favor», dijo Carlos acercándose, y al hacerlo, sintió un fuerte escalofrío. La mujer, que miraba constantemente al suelo, se detuvo un momento al sentir que él la protegía de la lluvia y luego, sin decir una palabra, continuó caminando a su lado. Era extremadamente delgada, vestía un traje gris y zapatos negros, al igual que su cabello, que cubría su rostro. Carlos sintió una gran curiosidad por ver su rostro, pero no logró hacerlo. ¿Quién iba a pensar que la lluvia sería tan intensa, verdad? Trató de hacer conversación Carlos, pero no obtuvo respuesta. Después de caminar un largo tramo, la mujer finalmente se detuvo y habló. «Un hombre te está siguiendo», dijo. Carlos miró discretamente hacia atrás y efectivamente había un hombre a pocos metros de ellos, con una apariencia poco confiable y una actitud sospechosa. «No te preocupes, seguramente», comenzó a decir Carlos, pero ella lo interrumpió diciendo, «Por lo general, no hago nada por los mortales, pero tú has tenido un acto de amabilidad conmigo. Cruza la calle, toma el taxi que está por llegar y vete, ahora». La mujer finalmente levantó la mirada, y Carlos pudo ver su rostro extremadamente pálido. Lo que más le llamó la atención fue que no tenía ojos y su boca era enorme.
Asustado, miró hacia atrás y vio que el delincuente se acercaba más, sacando un cuchillo. En ese momento, Carlos arrojó su paraguas y cruzó la calle. Justo a un tiempo, pasó un taxi y él lo abordó de inmediato. Mientras el vehículo se alejaba, pudo ver cómo la mujer levantaba el paraguas, seguía caminando, doblaba en una esquina y el delincuente, al ver que Carlos escapaba, decidió seguir a la mujer. Cuando llegó a casa, la lluvia había cesado y su esposa lo esperaba con la cena lista. «Siéntate, ahora te sirvo». «¿Sabes? Vino una mujer a buscarte y te trajo esto», dijo su esposa mientras le mostraba su paraguas. Al verlo, Carlos quedó muy impresionado. «¿Viste su rostro?», preguntó sorprendido. «Ahora que lo mencionas, no recuerdo cómo era, pero cuando le abrí la puerta, sentí un escalofrío terrible. En fin, dijo que gracias por tu caballerosidad y que te devolvía lo que era tuyo». Al día siguiente, en la calle donde la mujer dobló, apareció el cadáver del asaltante con un cuchillo en la mano y una expresión de pánico en el rostro. Las criaturas del metro. En el corazón de una bulliciosa y moderna gran ciudad, una antigua y tenebrosa leyenda proyectaba su sombra sobre los pasadizos del metro. En medio de la devastadora guerra, se decía que una línea de metro había sido cerrada debido a siniestros experimentos realizados por el ejército. Criaturas abominables, resultado de estos macabros ensayos, vagaban por las profundidades, acechando en la oscuridad a sus desprevenidas víctimas. Un joven de espíritu temerario, con una audacia que desafiaba el sentido común, decidió poner a prueba la veracidad de esta leyenda. Ataviado con su cámara y llevando consigo un inquebrantable sentido de curiosidad, se aventuró en la entrada de la línea de metro cerrada. El estruendo de los trenes que pasaban se desvaneció rápidamente, reemplazado por un silencio ominoso que parecía asfixiar el aire. Con cada paso hacia lo desconocido, el corazón del joven comenzó a latir más rápido. Los rumores se habían arraigado en su mente, y cada pequeño ruido se magnificaba en su imaginación. Murmullos, gemidos y gruñidos distantes lo acosaban, como si las sombras mismas estuvieran al acecho, esperando devorar su valentía. A pesar del miedo que lo embargaba, el joven persistió, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Su cámara grababa sin cesar, capturando cada rincón oscuro y cada escalón descendente en la mazmorra subterránea. Pero entonces, en medio del silencio sepulcral, un ruido perturbador y grotesco resonó en los túneles. Un gemido, casi humano pero distorsionado y retorcido por la malicia, vibró en el aire. El corazón del joven se aceleró aún más mientras avanzaba cautelosamente. De repente, una sombra se movió en la penumbra, y antes de que pudiera reaccionar, algo grande y monstruoso se lanzó sobre él. Dientes afilados brillaron en la oscuridad, y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta mientras luchaba contra el horror que lo asaltaba. Al día siguiente, una conmoción recorrió la ciudad cuando se interrumpió otra línea de metro. Una pasajera horrorizada descubrió un brazo cercenado y una pierna abandonada en el suelo, un siniestro rompecabezas que dejó una imagen de pesadilla en su mente. La policía entró en acción, desentrañando los escalofriantes detalles que rodeaban la macabra escena. La investigación finalmente concluyó, confirmando los temores de muchos. Los restos mutilados pertenecían al joven intrépido que había desafiado la leyenda, cuyo destino había sido sellado en los túneles subterráneos del metro. La ciudad volvió a sus rutinas, pero el oscuro pasaje de la leyenda persistió, una advertencia siniestra de que algunas sombras nunca se desvanecen por completo y acechan en los rincones más oscuros, esperando devorar la curiosidad imprudente. En marzo de 1996, después del lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0 en Japón, se registraron 104 casos de suicidio de niños de entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron, otros se arrojaron desde altos edificios, y algunos se cortaron las venas. ¿Qué tenían en común todos ellos? Según sus padres, estaban obsesionados con el juego. Surgió el rumor de que escuchar la música de Pueblo Lavanda incitaba a los menores al suicidio. De acuerdo con esta leyenda urbana, los ritmos binaurals de tono alto afectaban el cerebro de los niños, aunque, al igual que con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esa frecuencia. Alguien inventó una enfermedad llamada el síndrome del Pueblo Lavanda, que supuestamente inducía a los niños al suicidio. La leyenda se propagó rápidamente a través de las redes, acompañado de toda clase de especulaciones, como el supuesto peligro de los cartuchos de juego que aún circulan por el mundo y se culpaban de las muertes.
Se mencionó mucho el suicidio de uno de los programadores, Kairo Umiura, y el macabro legado que dejó. El problema de los suicidios juveniles en Japón tiene poco que ver con los videojuegos y mucho que ver con la intensa presión que enfrentan los adolescentes. El temor al fracaso escolar es tan abrumador que la juvenil, que existe en todas las culturas, se convierte aquí en una obsesión y un terror constantes. Y así concluye nuestro escalofriante viaje en Voces Nocturnas. Agradecemos a todos ustedes por suscribirse y activar la campanita. No olvides en dejar tu experiencia paranormal o el de un amigo en la caja de comentarios. Que las voces los acompañen, y hasta la próxima en Voces Nocturnas.